que aquí dice que a algunos instituyó, a otros instituyó y a otros instituyó. No dice acá que el pastor es superior y el apóstol es aquí y el profeta es... No, 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 no. Tendencia, lamentablemente, que ya se está diseminando entre todo el pueblo evangélico. Lugares donde el apóstol o el profeta es tratado como un semidios. Y ay, si tú le dices a ese apóstol o profeta que no estás de acuerdo con él, porque supuestamente estás chocando con el hombre o la mujer guiada por el Espíritu Santo y tú no tienes más. Eso es falso. Cuando usted lee la palabra de Dios, dice bien claro que a algunos les dio y a algunos les dio. No sé si usted se da cuenta que a todos los pone en el mismo nivel. No sé si se da cuenta que en algún momento no está hablando de jerarquías, está hablando de posiciones. Quiero que usted me entienda esto bien claro. Cuando le hablo de posiciones es que esté aquí o que esté aquí, en la espalda. No, cada parte del cuerpo de Cristo tiene una posición. Esa posición obviamente no es que sea menos o más importante, es para poder edificar juntos el cuerpo de Cristo. Y cuando le hablo de edificar juntos el cuerpo de Cristo, nosotros los que estamos enseñando la palabra de Dios, y a veces muchos hermanos no entienden lo que nosotros decimos, yo me muero de miedo, en el buen sentido de la palabra, cada vez que estoy frente de ustedes. ¿Por qué? Porque sé la responsabilidad que yo tengo delante de ustedes. Porque si yo hablo algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, Dios me va a juzgar a mí. Y la sangre de ustedes va a estar en mis manos. Cuando usted entiende esto, usted va a tener mucho cuidado cuando esté enseñando, cuando esté compartiendo la palabra de Dios. Acá no se trata, vuelvo a repetirle, de jerarquías, posición, dónde te puso Dios de acuerdo al don que Dios te dio. Es más, el mismo Jesús tiene que decir, o en el libro de Filipenses tiene que decir, sino que se despojó, a sí mismo tomando forma de siervo, cante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire lo que está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios está diciendo que este Jesús, grande, poderoso, inmenso, renunció a todos sus derechos para servir, para ponerse debajo de. Y acá se rompe todo tema de apostolado, de profetas y etcétera, etcétera. Porque si el mismo Jesús renuncia a su gloria para servir a los demás, quiere decir que los que estamos enseñando la palabra de Dios, los que estamos instruyendo, los que somos maestros, los que estamos predicando el evangelio, estamos por debajo. ¿Me estoy dejando entender? Y si yo estoy por debajo, yo tengo que tener más paciencia con los hermanos nuevos, más paciencia con la gente que está llegando, más paciencia con gente que está aprendiendo del evangelio, pero también está por el otro lado. Dios nos delegó una responsabilidad. Esa responsabilidad es edificar el cuerpo de Cristo. Por consecuencia, también nos ha puesto para ayudar a corregir algunas cosas que no están siendo correctas. No es un tema de jerarquía, es un tema de posición. Quiero que me entienda. La autoridad. Dios delega la autoridad a hombres y mujeres maduros en la fe. Y este Dios pide a esos hombres y mujeres en la fe que puedan impartirlo dentro del pueblo del Señor para que su iglesia siga siendo edificada. Bien. Y cuando usted sigue leyendo el texto bíblico, usted se va a dar cuenta que Dios nos lleva bajo un proceso. Ese proceso, gracias, proceso de madurez y de edificación. Y es bien interesante lo que dice el versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar. Lo primero que Dios quiere para que usted pueda ir creciendo, ir avanzando, ir madurando, es que este Dios quiere perfeccionarlo. Y cuando le hablo de perfeccionar, no estoy hablando acá de gente que no se equivoca. Cuando le hablo de perfeccionar, no le estoy diciendo que acá usted nunca va a cometer errores, ¿ah? Cuando yo le hablo aquí de perfeccionar, le estoy hablando de la palabra perfectible. Algo que se va perfeccionando en el camino, algo que va avanzando y va madurando en esa perfección.
Y cuando le voy hablando de algo que va madurando poco a poco, es donde usted empieza a decir, yo hacía esto y quiere decir que esta vez ya no voy a hacer lo que antes yo hacía y me parecía normal. Algo que usted tiene que entender es que cuando usted está conociendo la palabra y usted se va perfeccionando, lo que está diciendo la palabra es que si yo antes hacía esto, quiere decir que si usted en el 2016 hubieron errores o situaciones que usted pasó y no avanzó, usted tiene que decir, bueno, yo quiero ir siendo perfectible, y eso habla de ser moldeable. ¿Qué cosa es ser moldeable? Ser moldeable es, ¿cuántos de ustedes han jugado con plastilina? ¿Plastilina? Ok. ¿Alguna vez le ha tocado una plastilina dura? ¿Qué hace con la plastilina dura? A ver, piense, acuérdese, en su infancia hace siglos atrás. ¿Qué hace usted con la plastilina? Primero lo agarra y empieza a aplastarlo, ¿no? Lo chanca, lo aplasta, lo calienta ahí con sus manos, luego se pone blandito, luego usted hace una bolita, ¿no? Y después que hace la bolita le mete un manazo, ¿no? ¡Plah! Y después lo empieza. Cuando habla la palabra de moldear, justamente habla de eso. Todo creyente tiene que ser moldeable. Porque si no es moldeable, va a ser muy difícil que esa persona pueda tener un carácter. Lo único que usted se va a llevar a la presencia de Dios es su carácter. Entiéndame bien. Y para eso Dios tiene que moldear y utiliza hombres y mujeres para poder moldear su corazón, moldear. Yo siempre le digo a mis líderes o a la gente que está bajo mi cargo, si tú tienes una persona que no se deja moldear, déjalo a un lado, ya aprenderá. Personas que se dejen moldear. ¿Por qué? Porque justamente parte de la madurez es esa. La persona que es madura es enseñable y se deja aprender y aprende. Por eso que cuando la palabra de Dios dice que es perfectible, no está hablando de la palabra perfecto, lo que está dando a entender justamente es lo que dice el Salmo. Ayúdame por favor en cabina. Salmo 101:6 dice, mis ojos pondré en fieles de la tierra para que estén conmigo, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Mira qué interesante. Este que dice que el que ande, está diciendo que el caminar cristiano es una constante. Esa constante es, si yo me estoy equivocando, regreso. Si yo me estoy saliendo del camino, trato de caminar correctamente. Si yo antes hacer esto o mirar esto o hablar este tipo de cosas era normal, pues ya no es normal, yo voy a ir para el otro lado. Si antes para mí mi mal genio me ganaba, pues ya no me puede ganar el mal genio. No sé cuántas veces he escuchado, no pues pastores que yo soy así pues, y así me tienen que amar pues, y si no me aman, piña, pues déjeme decirle que usted es inmaduro. Porque el hombre o la mujer de Dios aprende justamente a controlar sus emociones y no se deja llevar por sus emociones. La palabra de Dios me dice que esa persona está andando. ¿Sabe cuándo termina el camino de la perfección? El día que usted se pone su terno de madera. ¿Sabe cuál es el terno de madera, no? Terminó la carrera. Pero mientras tanto, todos estamos en ese camino. Todos. Rumbo a la madurez. Algo más que dice el texto bíblico. Dentro del proceso usted dirá, pero ¿para qué el Señor quiere que yo pueda ser perfectible? Para una simple razón, porque Dios quiere que usted lo sirva. Dios que empiece a servirlo. ¿Sabe? Esto es muy hermoso porque cuando usted entiende que Dios lo empieza a equipar, Dios le empieza a dar cosas, ¿para qué? Para su servicio. No conozco, o lamentablemente con preocupación los pastores pensamos en esto. El 30% de la iglesia de San Felipe, solamente el 30% de la iglesia de San Felipe sirve en alguna área de la iglesia. Y eso es terrible. No debería haber ningún cristiano o ningún miembro de San Felipe que ha sido bautizado y que diga, yo no estoy haciendo nada. Estoy viviendo de mis rentas, ¿no? ¿Sabe, querido hermano? Dios
lo tiene en la iglesia del Señor con un plan y con un propósito. Planes y propósitos que yo no puedo cumplir por usted. Dios lo puso a usted para determinadas áreas o determinados servicios o determinadas cosas. No todos podemos ser pastores, no todos podemos ser maestros, no todos podemos ser evangelistas, pero todos estamos para servir. ¿Sabes cuál es la tristeza de esto? Que las grandes empresas han entendido que parte de tener una fidelidad es dando un buen servicio. Piense usted un momento en las compañías telefónicas o las compañías celulares. Te dan megas, no te dan megas, te dan tanto llamadas ilimitadas, te dan WhatsApp ilimitado, te dan Instagram y te dan una serie de cosas. Ahora ha salido una de las compañías que ha hecho contrato con Netflix, entonces tú puedes bajar el app de Netflix, puedes ver las películas de donde quieres y cada compañía, si te das cuenta, te ofrece algo mejor. ¿Ok? Entonces tú dices, no, yo me voy a Claro porque Claro tiene buena cobertura. O me voy a Movistar porque aquí me dan equipos a un solo. O me voy aquí porque tengo tal aplicación. Y te empiezas a dar cuenta que las compañías están peleando en el servicio. Y cuando tú te vas a pelear, ellos te dicen, no hay problema, tú tienes razón. Imagínate que ese 70% que no está sirviendo en la iglesia del Señor se ponga al servicio. No solamente de la iglesia, sino de la comunidad. Imagínate. Oiga, querido hermano, usted y yo tenemos la verdad. Usted y yo tenemos, en el buen sentido de la palabra, el mejor producto. Usted y yo tenemos la salvación para enseñar la salvación a otros. Pero de repente usted me dirá, pastor, pero yo no soy buen predicador. Pastor, de repente para mí es difícil. A mí me encanta. En la semana pasada estuvimos con el grupo Iyari en la iglesia de Miraflores. Y ellos estuvieron tocando y cantando Hay lugar para todos. En la iglesia de Miraflores es para ellos muy difícil escuchar música folclórica. Y ellos comenzaron a escuchar y hablar de una forma diferente el evangelio y presentar el evangelio de una forma diferente. En el mes de octubre, Dios mediante, nos estamos yendo con el grupo Iyari a Turquía para poder nosotros levantar y ayudar a la iglesia turca. Son talentos que Dios nos ha dado. A ver de repente al hermano Caleb Mendieta, cada vez yo le digo, él es mi porque siempre él, cada vez que hay un viaje misionero, yo me lo llevo y él empieza a dar pastillas, recetas y da de su tiempo para servir a la comunidad. Igualito que mi hermana Malpartida, que es dentista y da tiempo para ser dentista. Un hermano que es psicólogo, que da tiempo también para poder ofrenda. Dice, bueno, pastor, yo no puedo, pero puedo servir en esto. ¿Se imagina que ese 70%, cuando a mí me dicen, pastor, no tengo dónde servir? Querido, querida, hay un montón de lugares donde usted puede servir. Pastor, yo no tengo tiempo. Mentira, siempre hay tiempo. Solo que no somos ordenados. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has servido a la iglesia del Señor y a la comunidad? Una vez que tú has dicho, ¿sabes qué? Bueno, yo he entendido que Dios y parte de mi madurez es servir a mi Señor. ¿Cuándo? La palabra de Dios me enseña, dentro del contexto de la parábola de los talentos, Mateo 25:21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, ¿sobre poco me has sido fiel? ¿Están acá? ¿Qué dijo? ¿Sobre poco me has sido fiel? ¿Sabe? La persona madura entiende que en algún momento, el día que tú pases a la presencia de Dios, Dios te va a pedir cuentas de todo lo que tú tienes. ¿Me dejo entender? Quiere decir que Dios no te va a preguntar cuántos títulos tienes. Dios, ¿terminaste o no terminaste la universidad? Dios no te va a preguntar qué último de carro o modelo de carro has manejado. Dios no te va a preguntar si te compraste el último PlayStation 4. No. Dios no te va a preguntar, no, Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? ¿Qué hiciste con la carrera que yo te di? El creyente maduro entiende que todo lo que tiene le pertenece a Dios. Por consecuencia, yo tengo que ponerlo al servicio de Dios. Todo. Mucha gente me pregunta, pastor, ¿qué tipo de seguro tiene su carro? Y yo siempre digo, tiene el seguro celestial.
¿Cómo que el seguro celestial? No tiene seguro. ¿Y cómo hace, pastor? Bueno, es el carro del Señor. Problema del Señor si lo cuida o no lo cuida. Hasta ahorita lo ha cuidado muy bien, ¿ah? Solamente se le llevaron una llanta. Pero es del Señor. Todo le pertenece a Dios. Y Dios te va a pedir cuentas. Si tú eres una persona madura y no estás sirviendo, pues déjame decirte que estás cayendo en la inmadurez. Algo más que yo tienes que ir entendiendo. Madurando para la unidad de fe y el conocimiento. Mira lo que dice el versículo 14, o perdón, 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento. ¿Qué es lo que está queriendo decir acá el texto? Lo que está tratando de decir justamente acá es que la madurez y el conocimiento van de la mano. Si yo conozco más de la palabra de Dios, yo voy a mantener la unidad. No es un tema de que a mí me parece o yo creo o yo opino. No saben lo triste que es esto dentro de la iglesia del Señor. Mira, yo tengo mi posición, yo tengo mi forma de ver, yo tengo mi interpretación bíblica. La Biblia tiene una sola interpretación. La Biblia solamente las personas maduras aprendemos a seguir lo que dice la palabra de Dios. Y cuando hay una diferencia entre nosotros, lo que tratamos es de mantener la unidad. Por persona madura. ¿Sabe? Dentro del cuerpo de Cristo usted va a encontrar mucha gente que piensa diferente y eso es precioso. Mucha gente que opina diferente y eso es lindo. Mucha gente que tiene iniciativas diferentes y eso es hermoso. La autoridad la pone sobre la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Hay momentos en que, permítame trasladarlo a mi matrimonio, hay momentos en que mi esposa y yo somos abismalmente diferentes, abismalmente diferentes. A mi esposa le gusta escuchar música romántica, a mí me gusta escuchar música un poquito más rápida. Mientras que a mi esposa le gusta lo ácido, a mí me gusta lo dulce. Mientras que yo soy RH positivo, mi esposa es RH negativo. Hasta en eso somos diferentes. Y hay momentos en que nos ponemos a conversar sobre la crianza de nuestros hijos o conversar algún tema y no llegamos o no concordamos. Entonces decimos, a ver un ratito, vamos a ver qué cosa dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice una sola cosa. Ya no es si le gusta a ella o me gusta a mí. Es lo que dice la palabra de Dios. Listo, se acabó la discusión. No es si yo estoy de acuerdo, ¿eh? Agrada. Le pongo un ejemplo para que usted me entienda. La palabra de Dios me dice, y esto va para los jóvenes y los adolescentes, no te unas en yugo desigual. Ok. ¿Se entendió? ¿O no? La palabra dice, en un momento conviértelo, llévalo el día domingo para que el pastor lo convierta. Mira que si el muchacho o la muchacha es buena gente, bueno, no importa, pásala por ahí. No importa, tú tanto insistiendo en algún momento se va. No, dice enfáticamente, y vamos a ponerlo así, no te unas en yugo desigual, punto. No sabe cuántas veces he escuchado gente o hermanos o hermanas que vienen, pastor, es que en la iglesia no hay chicos bonitos. Es que en la iglesia todas son chicas, no sé, yo veo a las chicas y hay chicas que son muy simpáticas, pero los hermanos no las ven como chicas simpáticas, todas son unas moticucas. ¿Sabe lo que pasa? Tengo que ir entendiendo que la palabra de Dios me está marcando ya preceptos armados. Pero si yo le quiero sacar la vuelta a la palabra de Dios, le voy a sacar la vuelta. Si yo quiero opinar otra vez, le voy a sacar. ¿Sabe, querido hermano? Yo tengo que ir entendiendo que una persona madura empieza a conocer y empieza a andar en fe, no anda por emociones. Mucha gente dice, yo siento. Hay momentos en que yo no siento. Yo siento que la presencia de Dios está aquí. Hay momentos en que yo no siento la presencia de Dios, pero mis convicciones me dicen, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está presente. Punto. Yo no cuestiono más.
Y cuando usted empieza a tener contacto con la palabra de Dios, cuando usted empieza a crecer en la palabra de Dios, cuando usted empieza a madurar en la palabra de Dios, usted va a querer guardar la unidad. Y si hay una diferencia con su hermano, usted va a querer arreglar esa diferencia hasta que no esté todo zanjado, porque usted ama el cuerpo de Cristo y la unidad. Enseña en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura, ¿cuánto? ¿Están acá? ¿Cuánto? Toda. ¿Cuánto dice? Toda. ¿Cuánto dice la escritura? Toda. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto de la escritura? Toda. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted ha leído el libro de Habacuc? El libro de Sofonías. ¿Qué habían esos? ¿Quiénes son esos? Ahí donde se pegan las páginas, ¿no? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La persona, el hombre, la mujer madura empieza a buscar hacer las cosas correctas. Ya no hay acá yo opino, yo creo, yo me imagino. No. Es la palabra dice, la palabra es. Punto. No le doy más vuelta al tema. Cuando uno empieza a entender la palabra de Dios, cuando uno empieza a crecer, cuando uno empieza a madurar, es interesante porque hay momentos como papá, me gustaría quedarme echado en mi cama y dormir hasta las 10, 11 de la mañana y estar ahí apestando, ¿no? De verdad. Pero como soy papá responsable, no importa si me acosté a las 2 de la mañana, tengo que levantarme temprano porque tengo que salir a trabajar. Porque he entendido que yo tengo un rol como papá. Y como mamá, igual. Hay mamás que dicen, bueno, ya la comida, que vea cómo se prepara, lo que llegue, ya, liberación femenina aquí. Abajo el machismo, que venga a cocinar mi esposo, ¿no? Ah, a mí me gusta cocinar, yo le ayudo a mi esposa. Pero tengo que entender que tenemos roles que Dios nos ha dado. Imaginemos que cada uno empieza a saltarse sus roles y haga lo que quiera y camine como quiera y desea hacer las cosas como quiera. ¿Le va a ir bien? ¿Su matrimonio va a funcionar bien? No, absolutamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene una sola vértice y yo tengo que empezar a madurar en eso. No es si yo quiero, si yo siento, si yo me emociono o no me emociono. Algo más, y acá viene lo más resaltante. Vea usted el versículo 13, la segunda parte. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura y la plenitud ¿de quién? ¿De quién? Cristo. ¿Sabe lo que está queriendo este Dios? Dios no quiere que usted se quede con el nivel del pastor, que usted sea el mismo. No, Dios lo que quiere es que tenga la actitud y la imagen de Cristo. Cada mañana cuando usted se levanta, usted tiene que anhelar ser como Cristo. Cada mañana tiene que anhelar tener una actitud diferente. Cada mañana cuando usted se levanta, diga, estoy siendo semejante más a Cristo. No al líder, sino a Cristo. Yo no quiero que la gente lo reconozca a usted como cristiano porque viene a la Alianza Cristiana y Misionera. Yo quiero que la gente lo vea como un hijo de Dios. Cuando usted camine por la calle digan, ese hombre, esa mujer es diferente porque sus actitudes son diferentes. Su actitud es totalmente radical. Su forma de ver la vida es diferente. Él no permite, él cuida a sus hijos, cuida a su esposa. Y cuando uno empieza a entender eso, la gente va a decir, esa actitud me gusta. Pero si usted está haciendo cosas porque el pastor le dice, usted está equivocándose. Usted tiene que hacer las cosas por lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿cuánto es para buena la palabra de Dios? Toda. Toda la palabra de Dios. ¿Sabe? Usted y yo somos la expresión de Cristo en esta tierra. Usted y yo deberíamos anhelar ser su expresión. Usted y yo deberíamos anhelar
parecernos más a Él. ¿Sabe? Hay momentos que hay situaciones difíciles. Situaciones en casa, situaciones en el trabajo, situaciones en la iglesia. Y siempre me hago yo esta pregunta. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo reaccionaría Jesús? Para mí ha sido un buen ejercicio. Ha habido tentaciones que han llegado a mi vida y digo, ¿qué haría Jesús frente a esta tentación? Porque eso es lo que somos. Eso es lo que quiere. La persona que empieza a madurar y empieza a crecer y empieza a edificar la iglesia del Señor desea ser como su Jesús. Amén. Pero también vemos la otra contraparte. Características de la persona inmadura. Hay características. Lee usted el versículo 13 o 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Mire usted, la persona, ¿cómo es un niño? Un niño hace su rabieta, hace su pataleta, tienes que cambiarle su pañal, se molesta contigo. Es más, yo tengo 3 hijos adolescentes, hay momentos que le digo, hijito, haz esto, no quiero, te contestan mal, se ponen engreídos, ¿no? ¿Se da cuenta o no? Cuando la palabra dice que son como niños fluctuantes, justamente es eso. Como niño, ¿qué cosa hace? Tonterías. Es la verdad. Yo siempre voy al lado de los adolescentes, ¿no? Y los adolescentes son bien simpáticos. Tú le dices, no te subas a ese techo, y van y se suben a ese techo. No metas el dedo al enchufe, y van y meten el dedo al enchufe. Te he dicho que no vayas a pasear con la bicicleta hasta las 9 de la noche, y no se aparecen hasta las 10 de la noche. ¿Te ha pasado o no? Niños fluctuantes. No miden el peligro, no saben qué cosa les va a pasar, tienen actitud, reniegan de todo. ¿Se ha dado cuenta o no? Pues déjame decirle que cuando la palabra de Dios está diciendo de niños fluctuantes, la persona que no es madura en la fe, tiene problemas de conducta. No, bueno. Eso es tu idea. Eso es lo que tú piensas. Yo creo que la Biblia dice esto. No. La Biblia dice una sola cosa. Mire, pastor, usted es demasiado radical. No, usted me da miedo hablar con usted. Porque usted me va a decir las cosas y a mí me va a doler y me va a herir. Y si usted me hiere, yo me voy a otra iglesia porque aquí falta amor. ¿No? Y empiezan a creer, uy, el pastor vino sin su corbata. Ah, es un impío. ¿Cómo es posible? Está perdiendo la santidad. Y empiezan a criticar y no les parece bien el culto. Deberían poner aire acondicionado. Deberían poner, no, la cafetería me vendieron el pan con pollo sin pollo. Y empiezan, todo critican. Todo les parece mal. Y hacen su pataleta, me miró mal, me miró feo, mira cómo, no. Y el pastor a veces, a mí me ha pasado con cosas y me he pasado de largo. Y se resienten, dicen, no me saludó el pastor, ¿qué le habré hecho? No me voy a otra iglesia. No, esa es inmadurez. Compara, bien interesante, le compara como un niño fluctuante, que no es madura, lógicamente tiene problemas de conducta. No sabe cuántas veces he escuchado en mi oficina, bueno, pastor, ese es su punto de vista. Yo tengo otra forma. Y yo le pregunto a los hermanos, ¿cuál es tu otra forma? Bueno, a mí me enseñaron de chiquito que yo tenía que hacer esto. Y a veces les tengo que decir, bueno, te enseñaron mal. La Biblia dice otra cosa. Ah, no, usted está entonces coaccionando mi libertad. Bueno, haz lo que tú quieras. Problema tuyo. ¿Quieres hacer eso? Nosotros los pastores no estamos, como siempre lo hemos dicho, no estamos aquí para ordenar a nadie. Nosotros estamos para enseñarles, ayudarles a que usted pueda caminar. Y si usted quiere, tome el consejo. Si usted no quiere, no tome el consejo. Y esto te viene a otro problema. Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y su no sea no. El cristiano maduro
cumple su palabra. El cristiano inmaduro te promete y te promete y te promete y nunca cumple. Yo tengo mucho cuidado de prometerle algo a mis hijos, porque ellos me están esperando un papá que sea consecuente. Mi esposa tiene mucho cuidado con las cosas que promete, porque están esperando a mis hijos que sean consecuentes. Mira a nosotros y espera que nosotros tengamos una actitud diferente. Y si nos equivocamos, el hombre y la mujer que se equivocó, ¿sabe lo que hace? Asume su responsabilidad y no dice, no, lo que pasa es que a mí me tentaron. Lo que pasa es que yo no tuve la culpa. No, el hombre y la mujer maduro asume, la mujer inmadura o el hombre inmaduro o el creyente inmaduro traslada sus errores a otro. Lo que pasa es que en la iglesia... Algo más que quiero que entienda, la persona inmadura tiene problemas de inseguridad espiritual. Cuando le hablo de problemas de inseguridad espiritual, note lo que dice el texto bíblico, dice la palabra de Dios. Llegados por doquier de todo viento de doctrina. ¿Sabe? Ahora usted tiene iglesias de todo tipo. Iglesias del brinquito, del saltito, del ladrido, del vómito santo, del santo del espíritu, apostolado, profetas, todo lo que quiera. Tiene todo un circo evangélico. ¿No? Y lógicamente que hay mucha gente que dice, no, 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 no. Yo escuché en radio tal que dicen que yo debería hacer tal cosa. Pero también escuché, y es bien interesante cómo le queremos sacar la vuelta a la palabra de Dios, ¿no? Yo escuché, mira, no escuches ni la luz, ni Pacífico, ni el tabernáculo, ni el pórtico de David, olvídate de la radio. Agarra tu Biblia y di qué cosa dice la Biblia. Palabra de Dios. El hombre o la mujer madura empieza a escudriñar la escritura y dice, ¿es verdad lo que dice la palabra de Dios? ¿Es cierto? ¿Es real? Sí, escucha de repente el tabernáculo de David, radio de la luz, radio de la misericordia, lo que quieras, ¿no? Yo soy María, no sé, escucha el radio que quieras, pero agarra tu Biblia y di, ¿realmente lo que dice esto es verdad? ¿Es real? ¿Es auténtico? El hombre o la mujer madura hace eso. Pero el inmaduro dice, no, no, yo escuché esto. Claro, como te conviene, no lo aplicas, ¿no? Y a veces hay hermanos que pasan de pastor en pastor, ¿no? No, no, voy a hablar con este pastor porque este pastor es más buena gente, más amoroso. Mira, tiene cara de San Martincito, ¿no? No, me voy con este otro pastor porque este pastor es más reilón y puedo bromearle. Pero no, 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 no voy a buscar al pastor Taboada porque ese es radical people. ¿No? Oh, hermano, hermana. Los pastores no somos médicos para que usted tenga una segunda opinión. Los pastores somos teólogos y leemos la palabra y queremos enseñarles a usted lo que dice la palabra, le guste o no le guste. Pero la persona inmadura va a buscar a alguien que lo apruebe. ¿Sabe? Una vez se acercó una hermana de una congregación X. Y la hermana me dice, ¿sabe qué, pastor? Ella no sabía en ese momento que yo era pastor, pero después se enteró que era pastor y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo sé que usted es un hombre de la palabra del Señor, estoy orando al Señor, le estoy hablando de una hermana que tenía años en la iglesia, estoy orando al Señor para que el Señor me muestre si tengo que irme a vivir con fulanito de tal. Yo agarré y dije, a ver, déjame entender a ver lo que me estás pidiendo. Yo puedo orar por ti, no hay ningún problema, pero fulanito de tal, ¿no es casado? Sí, sí es casado. Y fulanito de tal, ¿no va a tu misma iglesia? Sí, va a mi misma iglesia. ¿Y qué piensa tu pastor de eso? No, 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 es que mi pastor es muy radical. Así que yo estoy orando al Señor para que el Señor nos muestre para poder irme a vivir con Él. Porque mi matrimonio es un desastre. Una pregunta, hermana. ¿Tu esposo no es creyente? Sí es creyente. ¿La esposa de este hermano es creyente? Sí, también es creyente. ¿Y por qué ustedes no van a buscar un consejero? ¿Y por qué ustedes no empiezan? No, es que usted no sabe cómo es mi matrimonio. Comenzó a sacarme un montón de justificaciones. ¿Sabes lo que yo le dije a esta hermana? ¿Sabes qué, hermana? Lo que usted quiere es una licencia para ir a fornicar con esta persona. Se amargó. Me dijo que yo era irracional, retrógrada, intolerante. Escuchó esas palabras, ¿no?
La palabra tiene un solo sentido. Y lamentablemente en la iglesia, las iglesias han abierto tipos clubs donde van a escuchar: siéntete bien, pórtate bien, camina bien, no te preocupes, no vas a sufrir porque tienes que parar de sufrir. Pues déjame decirte que en la iglesia de San Felipe siempre se va a trazar la palabra de Dios, te duela o no te duela. Amén. Algo más que produce la palabra, Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante. Un día sí, un día no. Está como esa canción: a veces sí, a veces no. El creyente, sea cual sea su situación, si tiene trabajo o no tiene trabajo, si tiene una enfermedad o no tiene una enfermedad, si está con ganas o no tiene ganas, sigue alabando a su Señor, porque solamente su centralidad es la cruz de Cristo. En cambio, la persona inconstante, cuando tiene plata, alaba al Señor, pero cuando no tiene plata, no la alaba. La alaba, pero cuando no tiene salud, reniega. Esa es una persona inconstante y madura. Por último, la persona inconstante tiene problemas de sufrimiento. Y cuando le hablo de sufrimiento, el pecado hace que usted sufra. Al momento de usted escuchar cualquier herejía o cualquier cosa y acomodar la Biblia como mejor le parece, la persona que justamente no es madura en la fe va a comenzar a sufrir. Lo que dice el libro de Deuteronomios: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigo de las decisiones que tomes. Ay, si eliges la vida para que tú descendieras, tu pueblo vivirá o puedan vivir. Qué interesante, dice Dios que Él ha puesto para que tú elijas, para que tú vivas, para que tú tengas una vida plena en Jesucristo. Pero eso lo decides tú. Tú puedes de repente seguir teniendo una vida dietética. Tú quieres de repente seguir conformándote con el culto el día domingo y de ahí no escuchar más la palabra de Dios. Tú puedes de repente conformarte con decir: bueno, yo estoy bien así, y venir todos los domingos, los 52 domingos al culto. Y tú vas a decir: estoy bien. Pues déjame decirte que te estás solamente alimentando con muy poquito para poder seguir creciendo en la madurez, porque lo natural del cristiano es que tú madures y que crezcas. ¿Cuántos años tengas en la iglesia? No interesa si tienes 80, 90, 100 o 300 años en la iglesia. Si tú no decides comenzar a mejorar y avanzar hacia el Señor, te vas a quedar siempre en el mismo lugar. Y acá viene lo otro, y esto sí es muy problemático. Proverbios 3:12. Pues el Señor, ¿qué dice? Corrige a los que ama, tal como un padre corrige a su hijo y se deleita. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a corregir. Y ay, 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 la corrección de Dios no es como la corrección de papá. Dios no es: ya hijito, pobrecito. No, la corrección de Dios, muchas veces Dios te quita todo su aval y su cobertura y te tira simplemente a las manos de Satanás para que tú seas bien, 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 bien golpeadito. Y una vez que estás bien golpeadito, el Señor te recoge los pedacitos y te reconstruye. 3 cosas que pasa con el creyente inconstante. Número 1, ¿cuál era? Problemas de carácter. Número 2, acomoda la palabra como mejor le parece. Y número 3, sufre. Y no sufre porque aquí estamos haciendo un tema de pare de sufrir, sino sufre porque la persona no está siguiendo la palabra de Dios. Reflexiones y con esto termino. ¿Estás siendo moldeado? ¿Estás dejándote moldear? ¿Estás dejando que otros hermanos mayores en la fe te ayuden en tu crecimiento? ¿Estás creciendo? ¿Eres mejor o has mejorado de hace un mes atrás? ¿De hace un año atrás? ¿Cuál es tu anhelo de aquí en adelante? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuáles son las actitudes a las cuales tú tienes que renunciar? Y por último, ¿tienes características inmaduras? No me respondas a mí, querido. Respóndele al Señor.
Si tú quieres caminar en la vida cristiana es una constante. En la vida cristiana no hay vacaciones. En la vida cristiana no hay hoy día descanso y mañana no. La perfección termina cuando tú partes a la presencia de Dios. Permítame orar. Querido hermano, querida hermana, yo no sé cómo está tu vida delante del Señor. Yo no sé si tú estás creciendo de una forma natural, si estás dejando edificarte. Yo no sé si tú estás anhelando cada día seguir avanzando, simplemente eres un niño fluctuante. Te mueves por emociones, por sentimientos. O de repente has llegado a un estancamiento espiritual. Quizás tienes actitudes de un hombre, una mujer inmadura. Déjame decirte que en esta tarde pon un hito en tu vida y dile: Señor, quiero crecer, necesito crecer. Y para eso necesito tomar algunas actitudes. Tengo que renunciar a algunas cosas. Tengo que despojarme de estos lastres que no me dejan crecer. Quiero ponerme a disposición de algún hermano, hermana, pastor, líder, que pueda ayudarme a crecer y avanzar. Quiero ser moldeable. Quiero que me ayudes en mi carácter. Querido, tómate 30 segundos a solas con Dios. Y si hay algo que tú tienes que reconocer, reconócelo. Si hay algo que tú tienes que cambiar, dice la palabra que Dios ha puesto delante de ti, tuyo la vida y la muerte. Escoge tú. Se da cuenta que en algún momento no está hablando de jerarquías, está hablando de posiciones. Quiero que usted me entienda esto bien claro. Cuando le hablo de posiciones es que no esté aquí o que esté aquí, en la espalda. No, cada parte del cuerpo de Cristo tiene una posición. Esa posición obviamente no es que sea menos o más importante, es para poder edificar juntos el cuerpo de Cristo. Y cuando le hablo de edificar juntos el cuerpo de Cristo, nosotros los que estamos enseñando la palabra de Dios, y a veces muchos hermanos no entienden lo que nosotros decimos, yo me muero de miedo, en el buen sentido de la palabra, cada vez que estoy frente de ustedes. ¿Por qué? Porque sé la responsabilidad que yo tengo delante de ustedes. Porque si yo hablo algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, Dios me va a juzgar a mí. Y la sangre de ustedes va a estar en mis manos. Cuando usted entiende esto, usted va a tener mucho cuidado cuando esté enseñando, cuando esté compartiendo la palabra de Dios. Acá no se trata, vuelvo a repetirle, de jerarquías. Posición, dónde te puso Dios de acuerdo al don que Dios te dio. Es más, el mismo Jesús tiene que decir, o en el libro de Filipenses tiene que decir, sino que se despojó, a sí mismo tomando forma de siervo, ante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire lo que está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios está diciendo que este Jesús, grande, poderoso, inmenso, renunció a todos sus derechos para servir, para ponerse debajo de. Y acá se rompe todo tema de apostolado, de profetas y etcétera, etcétera. Porque si el mismo Jesús renuncia a su gloria para servir a los demás, quiere decir que los que estamos enseñando la palabra de Dios, los que estamos instruyendo, los que somos maestros, los que estamos predicando el evangelio, estamos por debajo. ¿Me estoy dejando entender? Y si yo estoy por debajo, yo tengo que tener más paciencia
con los hermanos nuevos, más paciencia con la gente que está llegando, más paciencia con gente que está aprendiendo del Evangelio, pero también está por el otro lado. Dios nos delegó una responsabilidad. Esa responsabilidad es edificar el cuerpo de Cristo. Por consecuencia, también nos ha puesto para ayudar a corregir algunas cosas que no están siendo correctas. No es un tema de jerarquía, es un tema de posición. Quiero que me entienda. La autoridad. Dios delega la autoridad a hombres y mujeres maduros en la fe. Y este Dios pide a esos hombres y mujeres en la fe que puedan impartirlo dentro del pueblo del Señor para que su iglesia siga siendo edificada. Bien. Y cuando usted sigue leyendo el texto bíblico, usted se va a dar cuenta que Dios nos lleva bajo un proceso. Ese proceso que aquí dice que a algunos instituyó, a otros instituyó y a otros instituyó. No dice acá que el pastor es superior y el apóstol es aquí y el profeta es... No. Tendencia, lamentablemente, que ya se está diseminando entre todo el pueblo evangélico. Lugares donde el apóstol o el profeta es tratado como un semidios. Y ay, si tú le dices a ese apóstol o profeta que no estás de acuerdo con él, porque supuestamente estás chocando con el hombre o la mujer guiada por el Espíritu Santo y tú no tienes más. Eso es falso. Cuando usted lee la palabra de Dios, dice bien claro que a algunos les dio y a algunos les dio. No sé si usted se da cuenta que a todos los pone en el mismo nivel. No sé si